Hola a todos, vamos a comenzar la tercera práctica informática. En este caso vamos a tratar las rentas. Vamos a calcular valores nobles, valor actual o valor final, de rentas de dos formas distintas. Por una parte, valorando de forma individual cada término, que forma parte de cada capital, que compone la renta, que son estas tres tablas que tenemos aquí en la parte superior de la hoja de Excel. Y en segundo lugar, utilizando las herramientas que Excel nos facilita, nos proporciona para calcularlo de forma sencilla. Las herramientas de valor actual y valor final. Bien, pues en primer lugar nos vamos a enfrentar a una renta inmediata postpagable, como viene aquí abajo definido, una renta postpagable inmediata de 10 términos, 10 pagos de cuantía 1.500 euros. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es trasladar estos datos al cuadro de arriba para calcular el valor actual y el valor final de la renta, calculando de forma individual cada capital. Al ser una renta postpagable, significa que el año 0 no tengo ningún vencimiento. El primer vencimiento va a ser al final del año 1, como son 1.500 euros, pues anotaría aquí la cuantía 1.500 euros. Y a partir de ahí van a ser 10 pagos. Primer pago, segundo pago, tercer pago, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Como veis, no lo hago manualmente, sino lo hago con la función de Excel, control C para copiar y control V para pegar, ¿de acuerdo? Ya tengo aquí representada la renta. Pues ahora voy a calcular en primer lugar cuál es su valor descontado en el momento 0. Y como digo, lo vamos a hacer capital a capital. ¿Qué ley financiera vamos a utilizar? La ley financiera compuesta, en la cual el valor descontado es igual al capital por 1 más el tipo de interés elevado a menos n, ¿de acuerdo? Para cada capital, el valor descontado sería este capital multiplicado por 1 más el tipo de interés, que aparece aquí reflejado. Como veis, ningún dato lo meto manualmente, sino que directamente referencio a las casillas en las cuales están estos valores, ¿de acuerdo? Cierro paréntesis, elevado a menos este vencimiento, un año. ¿Qué he conseguido en este caso? Actualizar un capital de 1.500 euros, un año. Como vemos aquí arriba la fórmula, C10 va a ser la cuantía del capital, el nominal, por 1 más el tipo de interés, que está en la casilla de 6, elevado a menos el vencimiento. Esto podría hacerlo capital a capital, pero me llevaría un tiempo que pueda ahorrarme si uso la herramienta de copiar de Excel. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo copiar directamente. Si recordáis, para copiar, sitúo el ratón en la parte inferior derecha hasta que se convierte en una cruz como esta y arrastro hacia abajo. Pero esto me dará mal. ¿Por qué me va a dar mal? Porque para poder arrastrar en Excel debo fijar aquello que no cambie nunca, ¿de acuerdo? Doy a deshacer y ahora, antes de pegar esta fórmula, tengo que fijar con símbolos dólares lo que no cambie nunca. ¿Qué estoy calculando? El valor de este capital, que cada año va a ser distinto, aunque en este caso coincida, pero no lo fijo por si acaso trabajo con una casilla con capitales que son variables, ¿de acuerdo? Este capital actualizado a este tipo de interés, y el tipo de interés, como veis, sí que siempre es constante, con lo cual lo voy a fijar con símbolos dólar. ¿Cómo lo fijo? Me sitúo entre la D, la letra y el número, el 6, y pulso F4. Al pulsar F4 automáticamente me ha fijado con símbolos dólar todo. Eso significa que a la hora de arrastrar, aunque vaya cambiando la cuantía del capital y aunque vaya cambiando en los años el vencimiento que quiera actualizar, nunca me cambiará el tipo de interés, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora sí puedo usar la herramienta de pegar de Excel. Sitúo el ratón en la parte inferior derecha y ahora arrastro. Y ahora efectivamente cada año me va a calcular el valor descontado. 1.500 euros actualizado un año a este tipo de interés, en primer caso. 1.500 euros actualizado 2 años a este tipo de interés, porque siempre he fijado el símbolo dólar, el tipo de interés, con lo cual siempre va a ser el mismo. De esta forma, si le doy al sumatorio, podré calcular cuánto vale la renta en el momento 0. ¿Qué significa esto? Que he calculado el valor actual de una renta. ¿Cómo? Calculando la cuantía actualizada de cada capital y sumándola. Para sumarla, como veis, he utilizado la función de autosuma. Vamos a comprobar que está bien. Para comprobar que está bien, voy a volver a calcular ese valor actual con la herramienta que me facilita Excel, que es la fórmula VA, valor actual. ¿Qué hago en este caso? Pulso FX y selecciono dentro de las fórmulas financieras, selecciono la fórmula VA, que es la que estoy buscando para calcular el valor actual. Y me pide información. En primer lugar me pide la tasa.
¿Cuál es el tipo de interés que voy a utilizar? El 6%. No pongo un 6%, sino que selecciono la casilla en la cual se encuentra el 6%. Número de periodos. Hace referencia al número de pagos, ¿de acuerdo? Son 10 pagos. Y en pago voy a poner siempre menos 1. Esta es una forma de calcular la fórmula de valor actual. Si le doy a aceptar, me ha calculado la función A sub NI. Bien, tengo dos opciones. Este valor, multiplicarlo fuera de fórmula por la cuantía de la anualidad, 1.500 euros. Primera opción, me da 11.040,13, igual que me dio calculándolo de forma individual cada capital. Otra opción sería no multiplicar por la cuantía de la anualidad, sino que esa anualidad meterla dentro de la fórmula. ¿Cómo? En lugar de poner menos 1, pongo en negativo la anualidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo calcular VA con menos 1, en cuyo caso calcularía la función A sub NI, o bien puedo poner menos la anualidad, en cuyo caso calculo directamente la fórmula de valor actual, ¿vale? Ya cada alumno puede elegir una circunstancia u otra. Y como veis, coincide el importe. Ahora voy a intentar calcular no el valor descontado, sino el valor capitalizado. Voy a modificarlo para no tener errores. ¿Cuál sería el valor capitalizado de esta renta? Igual, lo puedo obtener capitalizando uno a uno cada capital. Y vamos a empezar por el primer capital. El primer capital tiene su vencimiento al final del año 1 y yo quiero saber cuánto vale no al final del año 1, sino al final del año 10, que es el momento en el cual quiero calcular el valor final. ¿Cómo lo haría? Pues usando la ley financiera compuesta, va a ser capital por 1 más el tipo de interés, 6%, cierra paréntesis, elevado a el número de periodos que hay desde el año 10 al que quiero llevarlo y el año de vencimiento de este capital. Sería 10 menos 1. Si recordáis, no pongo nunca nada manual, sino que voy a poner, ahora paréntesis, la casilla donde aparece el 10 menos la casilla donde aparece el vencimiento de ese capital. Y de esta forma sabré cuánto vale este capital de 1.500 euros, cuánto vale capitalizado hasta el año 10. En principio lo puedo hacer 1 a 1 o puedo esta fórmula arrastrarlo. Repito el proceso, si arrastro directamente estará mal. ¿Por qué? Porque en Excel siempre antes de poder copiar una fórmula debo fijar todo aquello que no cambie nunca. ¿Y qué es lo que nunca cambia en este caso? Pues no va a cambiar el tipo de interés, porque el tipo de interés va a ser igual para toda la operación. Pulso en medio y presiono F4. Y además no va a cambiar nunca el 10, porque el primer capital lo quiero actualizar 10 menos 1 periodos, el segundo 10 menos 2, el tercero 10 menos 3, etc. Como veis, siempre va a ser constante el 10. Pues pulso F4 para fijar también el año 10, que es el año hacia el cual quiero llevar todos los capitales. Ahora que he fijado el tipo de interés y que he fijado el periodo al cual quiero llevar cada capital, ya puedo arrastrar la fórmula y me dará la cuantía del valor final. En este caso, 19.771 euros. Vamos a comprobar que es correcto usando la función de valor final, VF. ¿Cómo lo hago? Me sitúo en la casilla en la cual quiero calcular el valor final, pulso FX y dentro de financieras busco la fórmula VF, que se corresponde con la fórmula de valor final de Excel. Me pide datos. ¿Cuál es la tasa? El 6%. Número de periodos, 10. Como veis, no pongo 10, sino que pongo la casilla donde aparece el 10. Y en pago tengo dos opciones: poner menos 1 y luego este resultado multiplicarlo por la cuantía de la anualidad, o bien poner directamente en lugar de menos 1 menos la cuantía de la anualidad. Si pulso aceptar, como veis, me ha calculado el valor final, que coincide lógicamente con el valor final calculado individualmente para cada capital. Bien, el problema además incluye otra opción, que es, vamos a suponer que me piden cuál es la cuantía, el valor de la renta al finalizar el año 7. Bien, vamos a ver que habría que modificar para calcular el valor de la renta en lugar de en el año 10, en el año 7. En este caso, ¿qué haría? Pues en principio la fórmula sería muy similar. El valor en el año 7 va a ser igual a este capital por 1 más el tipo de interés elevado a los años que van desde el año 1 hasta el año 7. ¿Cómo lo puedo hacer? En lugar de poner el año 10, que es el año en el cual antes quería calcular el valor de la renta, pongo el año 7. Y como además voy a usar esta fórmula para pegarla a todos los valores, lo que hago es fijarla con los símbolos dólar. Así calculado el valor, voy a borrar los demás para no liarnos. He calculado el valor de este capital, no al final del año 10 como hice antes, sino ahora al final del año 7. Bien, entonces esta fórmula, como he fijado lo que me interesa, lo que no cambia, que es el tipo de interés y el año de valoración,
la puedo arrastrar. Y lo voy a hacer así para todos los años. Bien, ¿qué he conseguido? He conseguido para los primeros capitales capitalizarlos hasta el año 7. ¿Y qué he conseguido para los años últimos? En este caso quiero llevarlo del 10 a 7, con lo cual 7 menos 10 sería negativo. Para los años 8, 9 y 10 lo que hago es actualizarlo. Simplemente fijando la fecha, el periodo de valoración, consigo capitalizar unos y actualizar otros. De esta forma sabré cuánto vale la renta en un año cualquiera, en este caso el 7. ¿De acuerdo? Vamos a ir con esta renta que es exactamente igual, 10 capitales de 1.500 euros, como vemos aquí abajo, al 6%, pero va a ser una renta prepagable. ¿Qué significa eso? Que el primer capital, en lugar de definirlo, de dibujarlo al final del año 1, lo dibujo al principio del año 1. Pues aquí voy a ser 1.500 euros. El segundo capital, en lugar de ser al final del año 2, va a ser al final del año 1, 1.500 euros, así sucesivamente. Un error muy común es arrastrar hasta el año 10. Es un error, ¿por qué? Porque si yo cuento los capitales que acabo de dibujar, no son 10, sino que son 11. Estoy considerando un capital más de la cuenta. ¿Y eso por qué? Porque el capital del año 10 se va a hacer efectivo al principio del 10, que va a ser el 9. Y por tanto, si la renta es prepagable, dejo un hueco en el último periodo de valoración, que es el 10. Igual que en el caso de la renta postpagable, dejé un hueco en el 0. En este caso, que es prepagable, dejo el hueco en el 10. ¿De acuerdo? Pues igualmente vamos a calcular cuál es el valor actual y final. Y lo hago exactamente igual. Vamos a empezar con el valor actual, valor actualizado, en la cual quiero saber cuánto vale este capital que vence el año 0, cuánto vale el año 0. Pues va a ser justo ese mismo capital, 1.500 euros. Pero lo voy a hacer con las fórmulas. El nominal por 1 más el tipo de interés elevado a menos el periodo. ¿De acuerdo? Como veis, coincide con 1.500 euros, puesto que no toco nada. 1.500 euros hoy valen 1.500 euros hoy. ¿De acuerdo? Esta fórmula la puedo utilizar para copiar siempre y cuando fije aquello que no cambia, que si recordáis es en este caso el tipo de interés. Pues esta fórmula ahora sí la puedo copiar, bien arrastrando con el ratón, bien pulsando el botón derecho, copiar, selecciono el destino, botón derecho, pegar. Son dos opciones alternativas para calcular el valor actual. Y lógicamente la suma del valor actualizado de cada capital individualmente calculado me va a dar el valor actual de la renta, que son 11.702. Para comprobar que está bien, vamos a utilizar la función de valor actual que me facilita Excel. Me sitúo en la casilla en la cual quiero calcular este valor, pulso FX, dentro de fórmulas financieras busco la función VA y me pide datos. Me pide tipo de interés, 6%, me pide número de periodos, que van a ser 10, y me pide en pago, generalmente pondría -1 si quiero calcular solamente la función VA o A su NI, o bien menos, perdón, se me ha ido un poquito, menos la cuantía de la anualidad, menos la cuantía de anualidad en caso de que quiera calcular directamente cuál es el valor, en este caso actual. En principio, si dejara así, me calcularía el valor de la renta, valor actual de la renta, como si fuera una renta pospagable, pero no pospagable, sino que es prepagable. En ese caso, en tipo, si me sitúo en tipo, me va diciendo que si el capital se hace efectivo al comienzo del periodo, debo marcar 1. Es decir, siempre que la renta sea prepagable, en lugar de dejar en blanco tipo, como había hecho la renta pospagable, dibujo 1 y automáticamente me calculará el valor de la renta como prepagable, que como veis coincide con el valor actualizado de esa renta, habiéndolo calculado de forma individual cada capital. ¿De acuerdo? Si ahora queremos calcular cuál es el valor capitalizado, en el momento 10, por ejemplo, pues hacemos lo siguiente. La fórmula va a ser muy similar, solo que este capital de 1.500 euros, en lugar de calcularlo en el momento 0, lo queremos calcular en el momento 10. Por tanto, la fórmula va a ser la cuantía del capital, 1.500 euros, por 1 más el tipo de interés, elevado, ¿cuántos periodos? Pues del 0 al 10 van 10 periodos, con lo cual lo vamos a elevar a, en este caso, 10 menos 0, para poder utilizar la función copiar, 10 menos 0, porque este capital va del año 0 al 10, que son 10 años. Si quiero usar esta fórmula para copiar y pegar en el resto de capitales,
basta con fijar F19, que se corresponde con el periodo 10. Entonces ahora sí que puedo esta fórmula copiarla y pegarla, porque siempre me va a llevar cada uno de los capitales desde su vencimiento hasta el periodo 10, porque como veis he fijado F19, que se corresponde con el momento de valoración. Y la suma en este caso me da 20.957,46, que en principio, si está bien hecho, debe coincidir con el valor final de esa renta calculado con la función de Excel de valor final. Pues pulsamos FX, dentro de fórmulas financieras elegimos la fórmula de valor final, VF, y me pide datos, tasa, el 6%, número de periodos, 10 periodos, y en pago, si recordáis siempre en negativo, pongo menos la cuantía de la anualidad, 1.500. Pero además, como la renta es prepagable, en tipo debo poner 1. Si lo doy a aceptar, me calcula el valor final de esa renta prepagable, que como veis coincide exactamente con el valor final de esta renta calculado mediante la capitalización individual de cada capital. Y por último vamos a ver cuánto valdría el valor de esta renta al final del año 7, igual que hicimos en el caso anterior. Pues la fórmula va a ser similar. Yo quiero saber este capital, voy a borrar los demás. Quiero saber cuánto vale este capital de 1.500 euros, no en el año 10 como he calculado aquí en el ejemplo anterior, sino en el año 7. Pues basta con sustituir el periodo de valoración, que es el año 10, sustituirlo por el año 7. Como veis, aquí me va a llevar el capital desde el año 0 hasta el 7. 7 menos 0 son 7 periodos. Y como voy a utilizar esta fórmula para pegar en todos los capitales individuales, pulso F4 para fijarme el periodo 7. Si ahora copio y pego, como veis, cada capital me lo lleva desde su vencimiento hasta el periodo 7. Estoy capitalizando para los años 1 y 6, se queda igual para el año 7, y los años 8 y 9 lo que hago es actualizarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, como veis, la fórmula sería F16 menos F17, sería 7 menos 8, sería menos 1. Es decir, he actualizado en periodo la cuantía de ese capital. ¿De acuerdo? Sería la forma de hacerlo. Y por último, vamos a ver una renta que me dice que es una renta de 8 términos. Vamos a verlo aquí abajo. Es una renta de 8 términos, pero el primer pago se hace efectivo al comienzo del año 4. Si me dice que el primer capital, en este caso, de 850 euros, es al comienzo del año 4, yo no podría poner aquí 850 euros, porque estoy dibujándolo al final del 4. Para dibujarlo al principio del año 4 sería el momento 3, ¿de acuerdo? Porque el año 4 va del 3 al 4, el final del 4 es el 4 y el principio del 4 sería el 3, ¿de acuerdo? Pues a partir de aquí dibujo 8 capitales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capitales. Pulso intro y tengo bien representada esta renta, ¿de acuerdo? A partir de aquí voy a calcular el valor actualizado. El valor actualizado voy a poner, para no tener problemas, valor actualizado sería saber cuánto vale cada valor, cada capital, desde su vencimiento hasta el año 0. Pues lo que voy a hacer simplemente es usar la fórmula conocida, la cuantía del capital por, ahora paréntesis, 1 más el tipo de interés, en este caso el 5%, elevado a menos 3 periodos, porque del 3 al 0 van 3 periodos que quiero actualizar. Este sería el valor actualizado de este capital actualizado 3 periodos. Como quiero usar esta fórmula para pegar en el resto de capitales, lo que hago es fijar lo que no cambia, que es el tipo de interés. Una vez fijado el tipo de interés, que no va a variar, ya puedo copiar y pegar, como control C, control V, botón derecho copiar, o como hemos visto anteriormente, arrastrando la fórmula cada uno de los años. Y de esta forma obtendré cuánto vale cada uno de estos capitales valorado en el año 0. Si me pongo aquí y pulso autosuma, me calculará cuánto vale cada capital en el año 0, o lo que es lo mismo, cuánto vale la renta total en el momento 0. Y vamos a comprobar que es correcta usando la función de Excel de valor actual. Pulso FX y dentro de financieras selecciono la fórmula VA, que se corresponde con la fórmula de valor actual. Me pide datos. Tasa, 5%. Número de periodos. Hace referencia, insisto, el número de periodos hace referencia al número de pagos, no al número de años. Si yo tuviera en cuenta el número de años serían 10 años, pero no son 10 años, son 8 pagos, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que hago es seleccionar 8 pagos y en pago pondría en negativo la cuantía de cada uno de los pagos, que va a ser 850 euros. Bien, aquí quiero hacer dos cosas, dos diferencias distintas.
Por una parte, el hecho de que el primer capital se haga efectivo al principio del año 4, significa que lo dibujo en el 3. Pero esto no significa que sean 3 años de carencia, porque años de carencia son aquellos en los cuales no hay pago. Y si veis, solamente hay 2 años sin pago, el 1 y el 2. Con lo cual, si un pago es al final del año 3, es diferida 2 periodos. Si un pago es al final del año 5, es diferida 4 periodos, ¿de acuerdo? Porque solamente tengo en cuenta para calcular la carencia los periodos que no tienen pago, que en este caso serían el año 1 y el 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis aquí, es diferida 2 periodos. El resultado no coincide. ¿Por qué? Porque la fórmula de valor actual, como ya sabemos todos, me va a llevar al momento actual, al momento anterior al primer vencimiento, que en este caso es el momento 2. Por tanto, yo no puedo comparar el valor de la renta en el año 0 con el valor de la renta en el año 2. Para que esté bien, además, ese valor de la renta en el año 2 lo debo actualizar al tipo de interés del 5%, 2 periodos. ¿Por qué? Porque en este caso, uno más el tipo de interés, un momentito, elevado, no puse elevado a menos 2. Ahora sí es correcto, ¿de acuerdo? Elevado a menos 2. ¿Por qué? Porque la fórmula VA no tiene la opción de incluir diferida, solo tiene la opción de incluir prepagable o pospagable. Si recordáis, en tipo 1 era prepagable, si no pongo nada es pospagable. Pero no hay ninguna opción que me diga que es diferida. Por lo tanto, además de calcular la fórmula VA o VF, en este caso debo llevarla hasta el momento en el cual quiero que me lleve. Como la fórmula de valor actual me lleva al momento anterior al primer vencimiento, además debo actualizar los 2 periodos, ¿de acuerdo? Para calcular el valor final, pues hago exactamente igual. Quiero saber cuánto vale este capital de 850 euros, cuánto vale el año 10. Pues lo que hago es, de una fórmula similar, cuantía del capital por 1 más el tipo de interés elevado a, en este caso lo quiero llevar del 3 al 10, pues lo que hago es elevado a, abro paréntesis, el momento de valoración, que es el 10, menos el vencimiento de este capital, que sería el 3. Y como voy a usar esta fórmula para todos los capitales, voy a fijar lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? No va a cambiar el momento de valoración, que va a ser el año 10. Pues ahora puedo copiar y pegar en el resto de capitales y me da un valor final de 8.116,74. Para comprobar que está bien, voy a volver a calcular ese valor final con la fórmula de Excel de valor final. Pulso FX, selecciono dentro de financieras la fórmula de valor final y me pide datos. ¿Cuál es la tasa? El 5%. ¿Cuál es el número de periodos? 8, porque, como insisto, el número de periodos hace referencia siempre al número de pagos, no al número de años, y en pago pongo siempre en negativo la cuantía de la anualidad. Bien, si lo doy a aceptar, como veis, en este caso sí me coincide sin necesidad de ajustar nada. ¿Por qué? Tuve que ajustar el valor actual y no debo ajustar el valor final, porque el valor actual, como sabemos, me va a llevar siempre al momento anterior al primer vencimiento, que es el 2. Sin embargo, el valor de la renta en el momento 0 es el año 0, con lo cual debo actualizar los 2 periodos. Sin embargo, la fórmula de valor final me lleva justo al momento en el cual vence el último término, que va a ser el año 10, que es justo el momento en el cual calculo el valor final. Por tanto, no tengo que modificar nada más. Me da justo la renta diferida, y una renta diferida, valor final coincide si lo hago valorando en el momento final cada capital, que si utilizo la fórmula de valor final, sin necesidad de ajuste ninguno, ¿de acuerdo? Y por último vamos a calcular cuál es el valor de esa renta en el año 7, porque se puede calcular el valor de la renta en cualquier momento. El valor actual me lleva al momento 0, el valor final me lleva al 10, pero lo puedo obtener en cualquier momento. ¿Cómo? Muy sencillo, simplemente cambiando el periodo de valoración, que en este caso todo lo llevo al momento 10, que es la casilla J19, pues voy a cambiar J19, que es el año 10, por la casilla correspondiente al año 7. Lo borro y pongo el año 7. ¿Qué significa esto? Que me va a llevar del 3 al 7 y lo voy a usar esta fórmula para todos los capitales, por lo tanto lo fijo este valor. Si arrastro, ¿qué conseguiré? Saber cuánto vale cada uno de los capitales desde su vencimiento hasta el año 7. Por tanto, en este caso, calculo cuánto vale la renta el año 7, al final del 7, que sería 7.011,55 euros. ¿De acuerdo? Bien, esto es todo de momento. Espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.